Bien, lo que vamos a ver es el cálculo de medidas de posición y dispersión con variable discreta. Es decir, cuando yo no tengo que agrupar los datos por intervalos, sino los voy a manejar cada uno por lo que cuente cada uno, ¿sí? En este caso, no voy a hacer la cuestión de la tabulación, ya vamos a trabajarlo con una sola tabla, ¿listo? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es entender qué son las medidas de posición y las medidas de dispersión. Mientras las medidas de centralización nos decían hacia qué apunta la opinión del grupo, las medidas de posición lo que nos dicen es la característica de un porcentaje, es decir, son muy similares con la mediana, que la mediana lo que me dice es el 50% qué característica tiene. Estas medidas de posición lo que me van a decir es que el porcentaje que a mí se me ocurra qué característica tiene, ¿listo? Las de dispersión lo que me dicen es si la tendencia está dada en una forma unánime o se encuentra en una forma, digamos, variada. ¿Cómo así? Digamos un ejemplo, a mí me dicen qué color es el que más le gusta, entonces lo hago en un grupo de 60 personas. 20 me dicen que les gusta el naranja, 15 me dicen que les gusta el verde y 35 me dicen, perdón, y 25 me dicen que les gusta el azul. Entonces fíjense que aunque ganó el azul, las medidas casi están muy parejas. Cuando pasa esto significa que hay mayor dispersión de las respuestas. En cambio, si el verde tuviera unos 50 puntos y nosotros tuvieran solo 5 puntos, aquí por unanimidad todos están escogiendo el verde. Y en este caso, la dispersión sería menor, o sea, casi todos están apuntando a lo mismo. Lo que nosotros vamos a definir es cuándo hay más dispersión y cuándo no hay dispersión. ¿Listo? Bien. Entonces, para esto vamos a hacer una serie de pasos, los pasos de cálculo de medidas de centralización más unos pasos adicionales. Entonces, lo primero que yo voy a hacer cuando tengo la tabla es calcular frecuencia acumulada ascendente. Entonces, vamos sumando todos los datos en diagonal. Tomamos este 18 y ya sabemos que lo sumamos con este 23, me daría 41. 41 más 45 me daría 86, 86 más 22 que me daría 108, 108 más 8 quedaría 116 y 116 más 2 que sería 118. Si ustedes se acuerdan, la suma de todas las respuestas es la muestra, o sea que esta muestra está compuesta de 118 personas. Al igual que lo que me ayuda a corroborarlo es esta última parte, que me ayuda a corroborar que eso esté así. ¿Listo? Bien, cuando yo ya tengo esto, voy a calcular la siguiente columna, que es XY por FI. ¿Para qué? Para calcular la media. Entonces, tomamos XY por FI. Entonces, en este caso comenzamos 0 por 18, que sería 0, 1 por 23, que sería 23, 2 por 45, que sería 90, 3 por 22, que sería 66, 4 por 8, que sería 32, y 5 por 2, que sería 10. Una vez tengo eso, realizo la suma, que en este caso la suma sería 221. ¿Listo? Cuando yo ya tengo esto, yo ya puedo calcular media, moda, mediana, y unas nuevas medidas que vamos a conocer que se llaman cuartiles, percentiles y deciles. Aunque realmente los deciles son un poco inoficiosos. Aprendiendo percentiles y aprendiendo cuartiles ustedes pueden hacer el resto. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las medidas bases. Las medidas bases, ¿cuáles van a ser? Va a ser la media, que para la media yo voy a tomar el valor que yo tengo como sumatoria de XY por FI. Entonces tomamos 221 y lo divido en N, que sería 118. El resultado de eso sería 1,87. Pero hay algo que tener en cuenta acá. Es que si estamos trabajando con variable discreta, las respuestas no me pueden dar en decimales, ¿sí? Porque yo no puedo decir que en promedio esta población tiene 1.87 hijos.
Entonces lo tengo que redondear a la cifra entera siguiente. ¿Cuál es la cifra entera siguiente? 2. Entonces aproximado sería 2. O sea que la media para todos ellos sería tener 2 hijos. Recuerden que la media básicamente es el promedio que ellos tienen. O sea que en promedio todos estos 118 personas les corresponden de a 2 hijos. ¿Listo? Ahora, una vez tenemos la media, vamos a hallar la siguiente, que es la mediana. Para la mediana, entonces acuérdense que tomamos la población, como en este caso son datos sin agrupar, se hace de la siguiente forma. Tomamos 118, que es la muestra, le sumamos 1 y lo dividimos en 2. Eso me daría 119 dividido 2 y eso sería 59,5. Este resultado no es la mediana. La mediana entonces, ¿cuál vendría a ser? La mediana es, tomamos este valor y nos vamos a FI mayúscula, o sea la frecuencia acumulada, y comenzamos a buscar. 59,5 cabe en 18, no, en 41, no, en 86, sí. Entonces fíjense en una cosa, para nosotros la mediana va a ser 2, ¿sí? Entonces la mediana va a ser 2 hijos. O sea que al igual que la medida de la media, que nos dio también 2 hijos, la mediana en este caso nos da 2 hijos. ¿Por qué la diferencia en este? ¿Por qué es tan fácil de calcular la diferencia con datos agrupados? Porque es que en datos agrupados aquí nosotros tenemos intervalos, y al tener intervalos no tenemos un valor exacto. En cambio aquí sí vamos al punto exacto, que es tener 2 hijos. ¿Listo? Entonces ya tenemos la siguiente, que es mediana. Ahora vamos con la siguiente, que es la moda. Al igual que la mediana, la moda aquí no tiene tanto proceso. Simplemente vamos a escoger para la moda la que tiene la mayor cantidad de votos. O sea que si ustedes se dan cuenta, aquí también 2 hijos es la que tiene la frecuencia más alta. O sea que la moda también es 2 hijos. Esa es la ventaja de cuando yo tengo que calcular con datos sin agrupar. Es mucho más sencillo los procesos. Aquí vamos a ver entonces las siguientes medidas. Las siguientes medidas que vamos a manejar son cuartil 1, cuartil 3, ¿sí? Voy a explicar un percentil. Vamos a explicar el percentil 95, y vamos a ver también deciles. Voy a ver el decil 4. Bueno, ¿qué significa cada uno de ellos? Así como la mediana significa la característica del 50%, o sea, la mediana lo que me está diciendo es qué característica tiene el 50%. O sea, yo puedo decir que la mitad de todos ellos tiene 2 hijos o menos, ¿sí? O sea, eso me permite definir. Con los cuartiles, con los percentiles y con los deciles, lo que me hace es calcular el cuartil 1, la característica del 25%, el cuartil 3, la característica del 75%, el percentil 95 o el percentil que a mí me digan es el porcentaje que quieren averiguar. O sea, si a mí me dicen hay el percentil 95, es la característica del 95%. O sea que este me sirve para cualquier porcentaje. Es más, todos estos sobrarían aprendiendo solamente percentiles, pero generalmente los más usados son cuartil 1 y cuartil 3. ¿Listo? Y decil 4 corresponde al 40%. ¿Listo? O sea que fíjense que decil viene de 10, o sea 4 veces 10 sería el 40%. Percentil si es sobre 100, por eso nos da el 95%, y cuartiles van sobre 4, o sea el 100% se divide en 4 partes. La primera cuarta parte corresponde al 25%, la tercera parte corresponde al 75%. Si ustedes se dan cuenta, ahí no está el cuartil 2. ¿Por qué el cuartil 2 no está? Porque el cuartil 2 corresponde a la mediana, o sea es el mismo 50%, ¿ven? El proceso para hallarlos es muy similar al de la mediana. ¿Listo? O sea que los valores que nosotros vamos a hallar los vamos a ubicar en FI mayúscula, y ese nos va a decir a cuál corresponde. Entonces vamos a comenzar con el cuartil 1. Para el cuartil 1 lo que yo voy a hacer, ojo a esto, cuartil 1,
Vamos a tomar la muestra, la dividimos en 4 y la multiplicamos por el número del cuartil. Los cuartiles se simbolizan con esto, con una Q y un número pequeñito, o sea, cuartil 1 sería una Q con un 1 y el cuartil 3 sería una Q con un 3. ¿Bien? Ese número pequeñito se llama el número K. ¿Listo? ¿Todos se encuentran en F mayúscula? Todos los vamos a buscar en F mayúscula, por eso es que simplemente con esta tabla todas las de posición las podemos hallar. Entonces fíjense en una cosa, si yo quiero hallar el cuartil 1, entonces sería así. Sería la población, la muestra que yo tengo, que es 118, la divido en 4 y la multiplico por el número del cuartil, que en este caso es el cuartil 1. Entonces 118 dividido 4 29,5. Este resultado que me da lo voy a buscar en frecuencia acumulada. Entonces fíjense que vengo acá. ¿Cabe acá? No, en 18 no cabe. ¿En 41 cabe? Sí. O sea que el cuartil 1 corresponde a un hijo. O sea que el cuartil 1 corresponde a tener un hijo. ¿Qué significa eso? Que el 25% de esa población tiene un hijo o menos. ¿Listo? O sea que siempre la conclusión va a ser muy similar a la de la mediana. Es la característica o menos de esa característica. O sea que para el cuartil 3 lo que hacemos es ese 118, lo volvemos y lo dividimos en 4, pero ya no lo multiplicamos por 1. ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 3. Entonces 118 dividido 4 por 3, eso me daría 88.5. Este resultado que obtengo, vuelvo y me devuelvo acá a FI mayúscula y lo voy a buscar. Entonces 88, ¿cabe aquí? No. ¿Aquí en 41? No. ¿Tampoco en 86? No. ¿En 108? Sí. Sí. ¿Qué significa? Que el cuartil 3, perdón, vendría a ser 3. O sea que tendríamos que el cuartil 3 es tener 3 hijos. O sea que el 75% de esa población tiene 3 hijos o menos. ¿Listo? Eso ya nos va llevando a hacer una idea de cuáles son las características de la población. Para el percentil es muy similar a esta forma, nada más que para el percentil, como la base es 100, entonces lo que vamos a hacer para hallar los percentiles, tomamos la población, la dividimos en 100 y la multiplicamos por el número del percentil. ¿Listo? O sea que sería 118 dividido 100 por el número del percentil. ¿Cuál es el número del percentil que nos están pidiendo? 95. Entonces tomamos por 95 y sencillamente el resultado que nos dé lo ubicamos en FI. Entonces sería 118 dividido 100, que eso sería 1.18 por 95. Y eso me da 112,1. Ese 112,1 lo ubico en FI. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cabe en este 116 es el primer lugar donde cabe. Significa que el 95% de esa población tiene 4 hijos. O sea que ya aquí sabemos que el percentil 95 es tiene 4 hijos o menos. ¿Listo? O sea que el 95% de esa población tiene 4 hijos o menos. ¿Listo? El decil 4 es básicamente similar. Se simboliza con una D y con un 4. La fórmula para hallar los percentiles es similar a las anteriores. Tomamos la población, la muestra, perdón, la dividimos ya no en 100. ¿En cuánto la dividiremos? Entonces fíjense que los cuartiles se dividen en 4, los percentiles se dividen en 100, los deciles ¿en cuánto se dividen? En 10. Decil viene de 10, ¿listo? Entonces fíjense que la palabra es importante tenerla en cuenta para saber. Y lo multiplicamos por el número del decil que me están pidiendo. Es decir que 118 lo estoy dividiendo en 10 y lo estoy multiplicando por el número del decil, que en este caso es 4. ¿Sí?
Entonces, esto nos daría 11,8 y 11,8 por 4, 47,2. Perfecto. 47,2. Una vez tenemos esto, fíjense que todos estos resultados lo que hicimos fue buscarlos en FI. 47,2 que vendría a ser, cabe en 86, o sea que sería tener 2 hijos. 2 hijos. Entonces, todas estas medidas que nosotros tenemos aquí, básicamente que lo que hicimos fue buscarlas en FI mayúscula. ¿Listo? Esas son las medidas de posición. O sea, las medidas de posición sirven es para saber qué característica tiene determinado porcentaje. O sea que el porcentaje que a usted se le ocurra saber, pues sencillamente aplica cualquiera de estas fórmulas dependiendo cuál se acoge. Si yo quisiera saber la característica del 80%, ¿qué podríamos hacer? Con el percentil 80 o también con el decil 8. ¿Listo? Si yo quisiera saber la característica pongámosle del 50%, ya tenemos la mediana. O sea que la mediana o cuartil 2 o percentil 50 o decil 5. ¿Ven? Cualquiera de esas me serviría. Si yo les dijera quiero saber la característica que tiene el 70%, ¿qué utilizaríamos? No, porque el cuartil 3 va a ser el 75% y estoy preguntando el 70%. ¿Qué utilizas? Decil 7 o percentil 70. ¿Listo? O sea que es de acuerdo a lo que a mí me piden. Yo soy libre, si es exacto, si es 70, si es 80, si es 90, yo puedo utilizar percentil o decil. Pero si ya es característica del 97%, me toca percentil porque ninguno más me sirve tan exacto. ¿Ven? ¿Y uno siempre lo va a dividir por 100? El percentil siempre se divide en 100. El decil se divide en 10, el cuartil. Por ejemplo, si uno le cambia el valor de 70 a 80. Digamos, un ejemplo. Percentil 80. Listo, percentil 80. Entonces, yo el percentil 80, yo lo puedo calcular. Fíjense, si yo veo el percentil 80, o sea, el 80% lo puedo ver como el percentil 80 o lo puedo ver como el decil 8. ¿Sí? Entonces fíjense que el percentil 80 sería la población, que sería 118, dividido, como es percentil, se divide en 100 y se multiplica por el número del percentil que estoy hallando, ¿cierto? Eso me daría 118 dividido 100, daría 1,18 por 80. 94,4. Bueno, listo, tenemos 94,4, que esto lo ubicamos acá, que sería 108, o sea que el percentil 80 tiene 3 hijos. Ojo, este valor no es el percentil, es la ubicación del percentil. Y vean que si lo hubiera hecho con decil daba exactamente lo mismo, 118 dividido 10 por 8. Entonces, 118 dividido 10, eso me da 1,18 y 1,18 por 8 me da exactamente 94,4, que corresponde exactamente a los mismos 3 hijos. ¿Sí? O sea que el percentil lo utilizamos cuando son muy exactos. O sea, a mí me dicen el 66%, ni modo, toca percentil. Si a mí me dicen averigüe el 45%, me toca percentil. Pero si a mí me dicen averigüe el 20%, o puedo hacerlo por percentil o lo puedo hacer por decil. ¿Listo? Entonces cada uno se adapta de acuerdo a las necesidades que tenga. ¿Listo? ¿El cuartil siempre van a ser esos mismos porcentajes? Los cuartiles siempre, o sea, la ventaja de los cuartiles es que eso siempre vas a hallar el primero y el tercero. En cambio los percentiles sí es lo que nos pidan o lo que yo necesito. ¿Listo? Entonces, fíjense que hay unos que son fijos. Los cuartiles siempre se van a hallar. En cambio los percentiles y los deciles sí es de acuerdo a las necesidades que tengamos. ¿Listo? Bien. Una vez tenemos esto, vamos a completar la tabla para hallar las medidas de dispersión. Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Cuando yo quiero hallar las medidas de dispersión, lo voy a hacer. Vamos a calcular 3, una que se llama varianza, otra que se llama desviación estándar y la última que es coeficiente de dispersión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero que yo voy a hacer es voy a tomar a cada uno de los XY que yo tengo y le voy a restar la media.
¿sí? Entonces para eso yo voy a tomar el primer XY y comienzo a restarle la media. ¿Cuánto fue la media? 2. O sea, la media fue la primera media que calculamos y comenzamos. Entonces 0 menos 2 me daría menos 2. 1 menos 2 me daría menos 1. 2 menos 2 daría 0. 3 menos 2 daría 1. 4 menos 2 daría 2. Y 5 menos 2 daría 3. Una vez tenemos estos valores así, lo que vamos a hacer es calcular XY menos la media elevada al cuadrado. ¿Cómo así? Es fácil, aunque se ve feo, la forma de hacerlo es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es sencillamente tomar los valores que tenemos acá y elevarlos al cuadrado. Y como se elevan al cuadrado, ojo, todo número negativo que yo elevo al cuadrado da positivo. O sea que la característica que va a tener esta columna es que no va a tener negativos. ¿Listo? Entonces, menos 2 al cuadrado nos da 4 positivo. ¿Qué, profe? Yo lo coloqué en la calculadora así y me da menos 4. Efectivamente, si usted lo escribe así en la calculadora le va a dar menos 4. ¿Su error dónde está? En que no está incluyendo el signo. Para que la calculadora le dé el resultado que es, tiene que incluir el negativo dentro del paréntesis. ¿Listo? Si usted no lo coloca le va a dar el resultado mal, le da negativo. ¿Listo? Menos 1 al cuadrado me da 1. 0 al cuadrado da 0. 1 al cuadrado da 1. 2 al cuadrado da 4. Y 3 al cuadrado da 9. ¿Listo? Una vez tenemos estos valores, lo que vamos a hacer es multiplicar FI por el resultado anterior. Entonces comenzamos. Todos los resultados de nuestra columna FI los vamos a multiplicar con la columna que acabamos de hallar. Entonces 18 por 4, ¿cuánto nos daría? 72. Ahora, la siguiente, ¿qué multiplicaríamos? 23 por 1, que nos daría 23. La siguiente, 45 por 0, que nos daría 0. La siguiente, 22 por 1, sí, que nos daría 22. La siguiente, que sería 8 por 4, que nos daría 32. Y la última, que sería 2 por 9, que sería 18. Cuando ya tenemos todo esto, lo que vamos a hacer únicamente es sumar los valores. Entonces sumamos 72 más 23 más 22 más 32 más 18. Y eso me da 167. ¿Listo? ¿Por qué no empecé por los cálculos y no por la fórmula? Ya lo van a ver. ¿Listo? La fórmula de ellos es la siguiente. La fórmula de la varianza es la siguiente. Entonces, fórmula de varianza es sumatoria de FI por XY menos la media elevado al cuadrado dividido n. ¿Sí? Entonces, si yo se las presento de esta forma, habría sido un poco más difícil de interpretar, pero fíjense que fueron todos los pasos que nosotros estamos haciendo. Cuando a mí me dice la sumatoria de FI por XY menos la media al cuadrado, significa la suma de FI por XY menos la media al cuadrado, o sea, este resultado. ¿Ven? Entonces, aquí se está refiriendo a ese 167. ¿Y n? ¿Cuánto es n? 118. O sea que la varianza se simboliza con una s, ¿listo? Una s al cuadrado. Entonces siempre que yo vea s al cuadrado se están refiriendo a la varianza. 167 dividido 118, ¿cuánto es? 1.41. 1.41. Listo. Una vez tenemos la varianza, la siguiente medida es la desviación estándar. Para la desviación estándar la fórmula que tenemos es la raíz
de la sumatoria de FI por XI menos la media elevado al cuadrado dividido n. Pero si yo se las hubiera presentado así, hubiera sido más complicado. ¿Qué es la desviación estándar? Simplemente la raíz de la varianza. ¿Cuánto les da? Raíz de 1,41. 1.18. Redondeado, esta desviación estándar que se simboliza con una S, si estamos hablando de variable discreta, el resultado debe ser dado discreto, también en forma discreta, o sea que nos quedaría 1,18 quedaría como 2 o como 1, como 1, muy bien. ¿Qué es la desviación estándar? Quiero que lo entiendan de esta forma. ¿La media cuánto fue? 2. La media fue 2, o sea que fíjense en una cosa, la media es 2, o sea que en promedio ellos tienen 2 hijos, pero la desviación estándar es como el margen que nosotros vamos a tener, ¿sí? ¿Cómo hallamos ese margen? A la media le sumamos la desviación estándar, o sea 2 más 1 y nos daría 3 hijos. Y a la media le resto la desviación estándar, o sea 2 menos 1, y eso me daría un hijo. ¿Qué significa? Todos ellos en promedio tienen 2 hijos, ¿sí? Aunque tenemos un margen en el que usted puede tener 3 hijos o un hijo, o sea, es como los márgenes que nosotros podemos tener adicional. Exactamente, son parámetros que nosotros podemos especificar en esta muestra. O sea, ya es otra característica adicional que nos está dando. La desviación estándar lo que nos permite es como el margen de error que puede haber en esa media. ¿Listo? Esas serían las medidas de dispersión: varianza, desviación estándar, y nos falta uno que es coeficiente de variación. El coeficiente de variación es sencillo. Usted toma la desviación estándar y la divide en la media en el valor absoluto de la media, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la media puede dar negativo. Voy a escribirles la fórmula primero y luego ahí se hago el procedimiento. Entonces, es la desviación estándar dividida en el valor absoluto. ¿Se acuerdan qué es el valor absoluto? Valor absoluto, vea, si a usted la media le dio menos 3, el valor absoluto de la media es 3. Es decir, así el valor esté negativo, siempre lo voy a escribir positivo. ¿Listo? O sea, cuando a mí me hablan de valor absoluto es que los resultados que estén adentro, si yo hago operaciones, si yo hago lo que sea, o sea, es similar como un paréntesis, todo lo que haya adentro yo lo resuelvo, pero una vez ya tengo el resultado, si el resultado es negativo, la respuesta yo siempre la voy a escribir positiva. Y si es positivo, pues lo dejo positivo. ¿Listo? Entonces, y ese resultado lo multiplico por 100. Entonces, en este caso vamos a tomar la desviación estándar, que es 1, lo divido en la media, que es 2, y el resultado lo multiplico por 100, ¿sí? Y sencillamente esto nos daría 0.5 por 100, nos daría 50. ¿Qué significa esto? Este es el porcentaje de qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, ¿sí? O sea, para verlo un poco más claro, no decir más o menos están como parejas las respuestas, no, hay un 50% de dispersión en esto. Entre más alto el número significa que las respuestas son más parejas, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, si hay cierto nivel de dispersión, porque ustedes se dan cuenta que aquí no todos están apuntando al mismo, sino miren que los primeros por lo menos son muy parejas, 18, 23, es más, el de 3 hijos hay 22. Este marca la diferencia, que tiene 45, pero si ustedes analizan estos 3 están muy parejos. Ya estos 2 pues sí ya son excepciones y eso marca digamos diferencias. Pero digamos que el coeficiente de variación lo que a mí me dice es con un porcentaje claro qué es lo que está sucediendo, qué tan dispersos están. Entre más alto el porcentaje, más dispersas, más parejas están las respuestas. Entre menor sea el coeficiente de variación, significa que hay más unanimidad. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, perfecto. Cuéntenme.
La X esa es la moda, ¿cierto? La X, media, la media. ¿Cuál, perdón? Acá, esta es la media, perdón, me comí la linecita encima. ¿Listo? Es la media. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Bien.